Cuando me encontraba elaborando mi anterior proyecto, estuve tomando nota de aquellas ideas sobre animación que ponía en práctica y que les pueden ser de utilidad. Por ello, las resumí en estos 10 nuevos consejos para sacarle provecho a Flipaclip. Al crear un nuevo proyecto puedes optar por crearlo a muy pocos FPS e ir dibujando los fotogramas clave. En mi caso, donde tuve que animar a una persona cambiando de página, los fotogramas principales eran solo 3, así que me enfoqué en dibujarlos bien para luego agregar los cuadros secundarios e ir configurando el proyecto aumentando los FPS. Este proceso lo habrás visto en varios animadores y se basa en un principio de animación llamado el pose a pose. Para ver si tu personaje no se está deformando como puede pasar en un brazo, puedes copiar una de sus extremidades y pegarlas en el cuadro en donde desees revisar. De esta manera podrás ver si están proporcionadas o no para empezar a corregir. Esto me sirvió para corregir algunos cuadros de mi proyecto en donde el brazo se había alargado. Si necesitas referencias, tú mismo puedes hacerlo, ya que en Flipaclip puedes usar la herramienta importar video. Para que te hagas una idea, en mi proyecto me grabé sentado cambiando páginas de un libro y luego ese video lo importé a Flipaclip para analizar y estudiar los movimientos que hago. Y finalmente solo quedaba replicar eso en la animación. En algunas ocasiones, algunos elementos de nuestra animación no se moverán, así que los puedes copiar y pegar en los cuadros siguientes. Esto se suele usar bastante en objetos, como en esa mesa en donde no necesitamos que se mueva. También se usa en personajes de animación tipo anime, pero eso sí, hay que ser sutil al usar esto en personajes, ya que esto hará que se vean más estáticos. Si necesitas que un elemento siga un recorrido, puedes dibujar ese camino y pegarlo en los cuadros en los que necesites. Esto te dará una guía para saber por dónde pasará y evitar que tome un rumbo distinto. Por ejemplo, Vic08 hizo esto mismo para su animación de las mariposas. Puedes hacer esto con diferentes elementos, por ejemplo aves, brazos, caída de hojas y mucho más. Para la luz también puedes realizar estas líneas guía. Estas servirán para saber la trayectoria de los rayos de luz. En mi proyecto tenía que crear sombras a partir de la luz de una lámpara, y como esta luz es angular, puse un punto en donde empieza a salir la luz y con la regla marqué los puntos de contacto. Esto me sirvió para plasmar la sombra del libro y también para animarla. Pero esto está muy resumido, así que si lo deseas puedes ver el video de Jaime San Juan Art sobre la luz. Si tu escena no tiene demasiado movimiento, como en mi caso, puedes copiar el color y pegarlo en los demás cuadros, y luego solo corregir los bordes. También puedes usar el lazo para borrar con más precisión. Esto te ahorrará tiempo para que no lo gastes pintando todo con el pincel cuadro por cuadro. Para las sombras puedes usar los modos de fusión. Por ejemplo, yo usé el modo de fusión multiplicar para darle sombras a todo el personaje con un solo color. Antes esto no se podía y uno le tenía que buscar el color de la sombra para cada tono que tenía. Estos son algunos ejemplos de modos de fusión. Aclarar plasma el color en las zonas más oscuras y es muy útil para pintar el line art sin afectar la pintura. Oscurecer plasma el color en las zonas más claras. Multiplicar oscurece un tono. Quemado de color se plasma en colores que no sean el blanco y el negro puro. Y la lista continúa, pero puede que estos los vayas a usar con más frecuencia. Si vas a comenzar a colorear y sombrear, te recomendaría que separes esto en capas y que en cada capa pintes objetos por separado, para que al corregir los bordes no alteres lo que has hecho en otros objetos. Por ejemplo, en mi proyecto creo una capa para pintar la chompa y el cabello, otra para el libro y los pantalones y otra para las sombras. Puedes agrupar tus proyectos para obtener más rendimiento. Por ejemplo, si en este proyecto los colores los tengo listos, puedo duplicarlo y luego combino en un proyecto todas las capas de color. Y ahora este se convierte en el proyecto para los detalles extra, mientras que el otro proyecto queda como una copia de seguridad de los colores. De esta manera, un proyecto te irá un poco más fluido al tener que usar menos capas.